Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de, pues esa noticia que ya dimos hace una semana, o semana y pico, de que el CIRCE, ese PAIT, ese sistema para que podamos dar de alta de manera telemática sociedades limitadas, estaba caído, no había explicación. Llevaba, cuando dimos la noticia, pues ya casi un mes, todo el mes de febrero caído. Bueno, se confirma, ha estado todo el mes de febrero caído y ahora, a principios de marzo, solo han habilitado la opción de dar de alta autónomos. Te lo cuento, todo esto además lo puedes encontrar en mundoemprende.com. Y sí, amigos, como siempre, esta noticia la vas a encontrar en el portal para emprendedores de referencia. Y es que la mayoría de los medios tradicionales pues no se hacen eco de estas cosas, aunque son fundamentales, porque esto está produciendo una parálisis completa en el mundo del emprendimiento, ya que llevamos un mes y una semana ya sin poder dar de alta sociedades limitadas de manera telemática. ¿Que hay otras alternativas? Las hay, pero como te voy a contar ahora, tienen sus problemas y hacen muy complicado que ahora podamos ponernos en marcha con el sistema antiguo cuando estamos acostumbrados a ese sistema automatizado, telemático, para en 72 o 48 horas, si te das mucha prisa, puedas tener tu sociedad limitada funcionando. Como te decía, esta información que dice así: parálisis emprendedora, la caída del CIRCE bloquea la creación de sociedades en España. La tienes en mundoemprende.com. Y vamos con los hechos. Desde el día 1 de febrero aparece un cartelito en el portal del CIRCE que dice que, pues que no está operativo, que esperemos noticias, que esperemos a que ese cartel desaparezca para entender que ya podemos proceder esas altas que se hacen a través del CIRCE, altas de autónomos, pero fundamentalmente lo que mejor resuelven son esas creaciones de sociedades limitadas. Así que el CIRCE es el Centro de Información y Red de Creación de Empresas, CIRCE, que tiene unos centros PAIT que, pues unos son públicos, otros son privados, que son colaboradores que utilizan esta plataforma para constituir sociedades, como te decía, de una manera muy rápida, 48-72 horas, con unas tarifas súper reducidas de notario y de registro. Y la gran diferencia es que el método tradicional nos íbamos a más de un mes, un coste de al final, entre unas cosas y otras, de unos 3.000 euros, y aquí estamos por unos 150 creando nuestra sociedad limitada en 24-48 horas. Además, todo esto que se apoya en esos objetivos de la ley Crea y Crece, pues además ahora se pueden constituir por €1. Con €1 no hace falta capital social, luego se va aportando. Todo esto está maravilloso, pero si no funciona el CIRCE, no se pueden constituir sociedades limitadas. Y eso está pasando desde el 1 de febrero. Ninguna explicación oficial, ninguna nota de prensa oficial, simplemente nosotros lo que hemos hecho ha sido contactar con responsables de CIRCE y pues preguntar qué es lo que está sucediendo, que pues ahora enseguida te lo voy a contar. Pero las consecuencias, que desde el día 1 de enero hasta 6 de marzo, que estamos grabando este vídeo, no es posible tramitar una sociedad limitada a través del CIRCE y, como veréis, pues todavía parece ser que nos quedan unas cuantas semanas para que esto pueda estar funcionando. ¿Y qué es esto del CIRCE? Pues ya os he comentado, es una plataforma para toda esa gestión telemática. Se pone en marcha en el 2003 por la Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa, DGI PYME, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. ¿Objetivo principal? Pues simplificar y agilizar los trámites necesarios para la creación de estas sociedades limitadas en España, una especie de ventanilla única donde podamos hacer todos los trámites necesarios de una manera rápida, eficiente y además con unas tarifas súper reducidas para que el coste de, en este caso, constituir una sociedad limitada, pues se reduzca muchísimo. Pues esa plataforma la gestiona el CIRCE y a través del CIRCE tenemos centros PAIT, que como te digo pueden ser públicos o privados, que utilizan esa plataforma para dar de alta esas sociedades, dar de alta esos autónomos. Estamos hablando de absolutamente todo lo necesario, no solo constituir la sociedad, registrarla, conseguir el NIF, absolutamente todo, para que esté lista para empezar a funcionar.
Y la verdad es que este sistema pues, ha sido muy beneficioso en el ecosistema emprendedor, porque hemos pasado de un mes y unos 3.000 euros en costes de montar una sociedad limitada a unos 150 euros y 48-72 horas. Fijaos la diferencia. Bueno, claro, pues ahora llevamos todo el mes de febrero y parte de marzo sin esa diferencia. Y cuando un cliente te dice, oye, pero pues, entonces la constituyo por el método tradicional, que tengo prisa. Ya, pero es que seguramente para cuando la tengas en marcha con el método tradicional, se supone que ya tendremos funcionando el CIRCE, ¿o no? Porque claro, si el primer día que se cerró el CIRCE hubiéramos hecho una sociedad por el método tradicional, ya la tendríamos funcionando. Así que uno no sabe, porque claro, aconsejarle que ahora lo haga por el método tradicional y que dentro de 2 semanas nos digan que ya está operativo y que la podría tener en 48 horas después de esas 2 semanas, pues iba a ganar mucho tiempo en comparación con hacerlo con el método tradicional. Y también, muy importante, se iba a ahorrar mucho dinero. Como no tenemos previsión y no sabemos en qué fecha podrá empezar a funcionar esto, que tiene tela, una plataforma del ministerio preparada para hacer de ventanilla única, la cerramos todo el mes de febrero y a mí me da que para sociedades limitadas todo el mes de marzo y aquí no pasa absolutamente nada. Bueno, pues a unas 5.000 sociedades al mes, pues estamos privando a la economía española de unas 10.000 sociedades porque la gran mayoría está esperando. Está esperando a que se vuelva a rehabilitar, a que se puedan volver a utilizar esas tarifas de registro y de notario súper reducidas y, bueno, pues a que se puedan constituir de manera rápida. Esas son fundamentalmente las ventajas que tiene el CIRCE, pero vamos a repasarlas para que entendáis dónde está realmente el problema y cómo esto está paralizando mucha actividad empresarial que está a la espera de ver si este tema se soluciona. Primero, ya lo hemos dicho, con el CIRCE, con este sistema, ese documento único, el DUE, bueno, pues lo que se hace fundamentalmente es reducir mucho los plazos. A ver, hemos llegado a constituir sociedades limitadas en 24 horas, pero claro, eso también depende de la velocidad que tenga el cliente para darte la documentación necesaria, para su disponibilidad para ir al notario a firmar, porque es verdad que el notario todavía tenemos que ir a firmar. Ya están trabajando o estaban trabajando en que tampoco fuera necesaria esa presencialidad en el notario, pero claro, si lo más importante, que es esto que ya teníamos funcionando y se supone que consolidado, pues ahora deja de funcionar, ninguna explicación, y no un día, 2, 3, porque hay que hacer una reparación, porque ha habido un problema. No, que vamos ya para 2 meses, mes y una semana larga. Otra de las grandes ventajas, el ahorro de costes, muy importantes. Al final, constitución de sociedad limitada, unos 3.000 euros, y con estas tasas reducidas de inscripción en el registro y de notaría estamos hablando todo por unos 150 euros. Así que la reducción de coste, algo fundamental y una gran diferencia entre los sistemas. También hablamos de esa simplificación administrativa, porque cuando la hacemos por el sistema tradicional, sí que es verdad que la notaría se puede encargar también de la inscripción, que no nos tenemos que encargar nosotros, pero luego hay una serie de procesos que normalmente va a tener que hacer el empresario, darse de alta en Hacienda, una serie de trámites que, bueno, pues directamente en un único documento, en ese DUE, se prepara toda esa información y se crea absolutamente todo, como te digo, en horas. En horas tenemos esa sociedad preparada y lista para funcionar. Pero también hay otro tema muy importante y es esa transparencia y ese seguimiento. Y es que la persona que está creando la sociedad limitada, el empresario, el emprendedor, pues puede ver en tiempo real cómo van los trámites, cuánto queda. Bueno, pues la verdad es que es un sistema que permite tener el control sobre eso que, bueno, pues cuando se hacía de manera tradicional, pues ahí se quedaba uno esperando y no sabía si es que la notaría no había mandado o el otro no había contestado. Quiero decir, aquí son sistemas más o menos automáticos que enseguida pues inscriben. Bueno, está perfectamente trazabilizado, hay transparencia y se puede seguir todo el proceso de constitución de esa sociedad. Con el método tradicional es muchísimo más complicado. Así que, como veis, un servicio fundamental para los emprendedores, para todos aquellos que quieren poner en marcha una sociedad limitada. Tened en cuenta que os decía que hay PAID privados y públicos. Hay muchas gestorías que son centro PAID y que a sus clientes o a quien se acerca a ellos, pues les constituyen una sociedad. Pero estamos hablando también de PAIDs públicos. La mayoría de los ayuntamientos, organismos públicos tienen un PAID, que es, bueno, pues un servicio que ofrecen al ciudadano para constituir estas sociedades de manera rápida. Bueno, pues todo eso está paralizado desde el día 1 de febrero. Es verdad que en esta primera semana de marzo han abierto ya
como nos dijeron en esa información que nos dieron del problema y de cuándo esperaban solucionarlo, ya han abierto la parte de los autónomos. La parte de los autónomos está muy bien porque es verdad que el autónomo al final pues tiene Hacienda y tiene Seguridad Social y aquí lo podemos hacer todo junto, pero no deja de ser un proceso mucho más sencillo que nos ha afectado mucho menos porque al final el autónomo o puede ir a Hacienda o puede ir a Seguridad Social o las gestorías pueden dar de alta en Hacienda, dar de alta en Seguridad Social y solucionado el problema. El problema de las sociedades es muchísimo más complejo y para las sociedades limitadas, pues ahora verás lo que nos dicen cuando les requerimos información. Bueno, pues Mundo Emprende se ha puesto en contacto con el CIRCE, ha solicitado por escrito información de cuál era el problema y qué plazos esperaban para resolver todo esto. Y, ojo, el problema es una incompatibilidad con el nuevo modelo 036 que acaba de cambiar la agencia tributaria. Sí, la agencia tributaria, un organismo también del Estado. O sea, la agencia tributaria modifica el 036, que es verdad que en el sector privado pues nos tenemos que ajustar rápidamente para poder adaptarnos a las nuevas casillas y a las nuevas obligaciones que marca ese 036. Ellos hacen la transformación, pero parece ser que no nos coordinamos y no nos hablamos con el CIRCE para que vaya preparando ese cambio y que el día que entra en vigor el nuevo 036, pues ellos estén preparados para quitar un sistema y poner otro. Bueno, pues parece ser que no. Y parece ser que es complicadísimo. Porque, claro, que unos desarrolladores lleven mes y una semana vaya para ajustar un tratamiento que entiendo que será pues, con un API contra la agencia tributaria, pues es tremendo. Pero esa es la explicación que nos dan por escrito. Un cambio en el modelo 036 al que no estaban preparados y han tenido que cerrar operaciones hasta que consigan comunicarse de manera correcta con la agencia tributaria. Los autónomos nos decían que seguramente en la primera semana de marzo ya podrían estar funcionando. Así ha sido. Sin embargo, nos decían que las sociedades limitadas aún tardarían 2 o 3 semanas más, con lo que nos vamos a comer marzo entero hasta que sean capaces de volver a rehabilitar el sistema y poder volver a generar sociedades limitadas. Aquí al final son 2 meses que hemos tenido o que vamos a tener la plataforma parada, que vamos a tener a los emprendedores que no pueden crear sociedades limitadas porque, bueno, pues agencia tributaria hace un cambio en el formulario, igual que nos pasa en el sector privado, lo comunica 3 días antes de que entra en vigor y hay que correr para ajustar, pero el tema del CIRCE pues no tarda 3 días y vaya, pues eso, para mes y medio, en breve, de paralización completa del servicio. Tenemos una ventanilla única para constituir estas sociedades limitadas en España y la tenemos parada durante 1 mes y medio, 2 meses, porque no se coordina la agencia tributaria con el CIRCE, que son organismos todos de la administración. ¿No sería más fácil que la agencia tributaria, cuando va a hacer un cambio unas semanas antes o unos meses antes, si les hace falta, le pase la documentación y hagan pruebas, compatibilidades y no saquen los modelos hasta que no esté todo perfectamente engranado y pueda funcionar? No. Hacemos el cambio en el 036 y ahora nos tiramos 2 meses sin poder constituir sociedades limitadas. Realmente es un tema tremendo. Falta de coordinación, falta de organización y sobre todo un desprecio absoluto hacia esos emprendedores que tienen que crear sus sociedades para generar riqueza. Bueno, pues veremos a ver cuánto tiempo tardan en adaptar, bueno, pues sus procesos al nuevo 036 y a ver cuánto tardamos en poder de nuevo volver a crear esas sociedades limitadas a través de este sistema, que era algo maravilloso, que es algo maravilloso. Yo estoy seguro que finalmente lo conseguirán, que abarata el coste, que lo hace mucho más rápido, que es mucho más transparente. A ver si esto de la digitalización de las administraciones públicas se convierte en una realidad, en una especie de parches y trampantojos que nos muestran, pero que realmente coordinación, 0. Sistemas compatibles, 0. Y bueno, venga a meter dinero público para todas estas cosas y cuando hay un cambio en un modelo se nos cae absolutamente toda la estructura. ¿Y esto realmente cuánto impacta a la economía española? Pues puede parecer una tontería, pero impacta y mucho. Tú fíjate que los datos del Instituto Nacional de Estadística, el INE, del 2024, nos habla de una constitución de cerca de 120.000 nuevas sociedades mercantiles en un año, lo que representa un promedio mensual de unas 10.000. Ponle, más o menos, 9.832 sería el dato exacto, unas 10.000. Es verdad que hay una parte importante de las constituciones que ya se hace a través del CIRCE.
también he de decirte que no todas las sociedades se pueden constituir por el CIRCE y que hay mucha gente que sigue utilizando el método tradicional, pero ponle la mitad. Ponle la mitad, estaríamos hablando, pues eso, en estos 40 días, 5.000, 6.000 sociedades que nos han creado. Cuando acabemos este periplo y ya podamos constituir, ¿cuántas se habrán dejado de constituir? ¿10.000 sociedades? ¿Tiene sentido esto? ¿Nos podemos permitir no crear esas sociedades limitadas? Bueno, sí, el emprendedor puede esperar. Sí, los que no podemos esperar somos la sociedad. Los que no podemos esperar somos la economía, que necesitamos que estén cuanto antes para que rueden ese primer camino que tengan que rodar y empiecen cuanto antes a generar riqueza. Así que impacto importante. La ventanilla única en España para crear las sociedades limitadas de manera telemática se cierra un mes y pico, que seguramente sean 2, para la creación de sociedades limitadas. Y aquí nadie dice nada. Nadie dice nada. Bueno, y todo esto tiene que ver con esa ley Crea y Crece, que recordemos, ley 18/2022, que tiene como objetivo principal impulsar la creación y el crecimiento empresarial en España. Creamos una ley, creamos ese sistema para que puedas constituir una sociedad limitada por €1, porque a veces esos 3.000 de capital inicial pues eran una barrera para empezar. Eso está fenomenal. Pero a la vez hacemos una modificación en el 036 y rompemos ese CIRCE durante, ya veremos cuánto tiempo, mínimo. Ya sabemos que esas sociedades limitadas en un mes y medio no se van a poder constituir o no se han podido constituir y seguramente estemos hablando de 2 meses. 2 meses sin constituir sociedades limitadas de manera telemática en el conjunto de España. Es tremendo, es tremendo. Claro, trabajamos en una ley para fomentar que se creen estas sociedades y luego pues no tomamos las medidas necesarias para que cuando haya que hacer una actualización, un cambio de un modelo, que es algo que puede pasar y es habitual y ¿por qué no? Pues oye, hay que adaptar las cosas. Perfecto. Pero lo que no puede ser es que no haya sistemas para que esto se trabaje antes de que se produzca el corte y ya la agencia tributaria ya no permita trabajar al CIRCE contra su 036 y lo tengamos caído 2 meses, que es lo que vamos a tener caído para las sociedades limitadas. Ojalá sea algo menos de 2 meses. Y es que como mínimo deberíamos exigir a nuestros políticos y a las administraciones públicas pues lo mismo que se nos exige la empresa privada. Habrá que tener un plan de contingencia, habrá que estar coordinados, habrá que gestionar estas cosas de manera anticipada. No podemos, el día que entra en vigor el nuevo formulario, tener que cerrar toda la plataforma porque nadie ha tenido en cuenta que eso había que adaptarlo. No sé si se podía haber puesto en marcha ese 036 unos meses más tarde. Parece que 2 meses les van a hacer falta y no hubiéramos tenido ningún problema. No, oye, pues igual no se podía por alguna normativa. Bueno, pues 2 meses antes de haber hecho el cambio, igual había que haber informado al CIRCE y había que haber dado ya las instrucciones para que fueran preparando la plataforma. No sé, soluciones se me ocurren muchas, pero sobre todo eso, un plan de contingencia y una gestión y coordinación que nos permita estar tranquilos de que vamos a tener este servicio funcionando. Así que, en conclusión, y en este canal lo hemos dicho muchas veces, se nos vende la digitalización necesaria para el sector privado, que lo es, pero se nos vende desde esa autoridad moral del servicio público que no está digitalizado en absoluto. Bueno, pues hay algunos trampantojos que nos parece que hay ciertos trámites, sí que es verdad, que ya están digitalizados y que nos pueden ayudar, pero hay otros muchos que no solo no están digitalizados, sino que además son altamente recurrentes, te piden la información 15 veces, uno, el otro, ahora nos pide una información la Seguridad Social sobre cuánto estamos ingresando en la parte de Hacienda para poder las cuotas. Oye, que toda esa información la tenéis. O nos piden de nuevo hacer resúmenes anuales, supongo que para que lo tengan más fácil ellos para lo que tengan que hacer. Oye, que ya tienes la información bruta. Ahora, ¿por qué necesitas un resumen? Que al final es la unión de esos 3 o 4 impuestos que ya te he presentado. O modelos. Bueno, pues son cosas que uno no entiende, que hacen que el autónomo, que la pyme tenga que trabajar 2, 3, 4 veces. Y bueno, pues cuando tienes un sistema que funciona bien, que agiliza muchísimo la creación de sociedades y que además abarata muchísimo los costes, pues uno espera que sea un servicio, bueno, confiable, que sepamos que va a estar ahí, que va a estar funcionando y que, pues hombre, igual se puede caer unas horas porque hay un problema técnico.
eso lo podemos entender todos perfectamente, pero que un sistema que da servicio a toda España, tan crítico como el que estamos hablando para nuestra economía, pues que pueda estar 2 meses parado porque alguien no ha coordinado un cambio de un modelo en la agencia tributaria, de verdad, es algo muy difícil de entender. Esto en una empresa trae consecuencias seguro. Una empresa tiene que paralizar su actividad 2 meses porque alguien no ha coordinado de manera correcta y no ha hecho cambios en sus softwares, en sus tecnologías para poder seguir funcionando, y te digo yo que ruedan cabezas. Pues aquí no pasa absolutamente nada, no se da ninguna información, no se asume ninguna responsabilidad. Lo único que se dice es que, bueno, que cuando se pueda volver a comunicar de manera correcta con la agencia tributaria, pues que se volverá a poder funcionar. Pero que por ahora no, que unas semanas más. Ya llevamos 1 mes y pico. Así que vamos a pedir a nuestros políticos que cuando hablamos de digitalización entiendan de qué estamos hablando. Cuando hablamos de servicios críticos, servicios importantes para la ciudadanía, para las empresas, para los emprendedores, hay que poner en marcha sistemas de contingencia, hay que preparar diferentes escenarios, hay que trabajar antes de que llegue el problema, sobre todo cuando ese problema no es un problema externo, es un problema tuyo. Desde Hacienda has cambiado un modelo. Seguro que llevas tiempo trabajando ese cambio de modelo, que no ha sido de un día para otro, porque también Hacienda tendrá que habilitar sus sistemas, cambiar sus procedimientos. Pues otras administraciones que utilizan ese servicio, pues les tendremos que dar tiempo. Y luego, no sé, no quiero meterme ahí, pero tardar 2 meses en adaptar una comunicación con Hacienda, por mucho que esté cambiando el lenguaje o el tipo de fichero que te intercambias o el API o lo que sea, 2 meses... tela, ¿eh? Imagínate una empresa privada, una red social que está parada 2 meses porque no son capaces de resolver un problema técnico. No nos lo podemos plantear. Bueno, pues es que aquí estamos hablando de un servicio a nivel nacional que utilizan y que tiene trabajo. Es decir, que estamos hablando de unas 5.000, 6.000, 7.000 constituciones todos los meses. Fijaos que estamos hablando de 120.000 empresas que se crean al año en España. Pues todo eso paralizado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir, pues que te suscribas a este canal, que le des esta en la cabeza, que aceptes las notificaciones, y si lo que quieres es seguir informado de todas estas cosas que pasan en nuestra economía, en nuestro país, con nuestra tecnología, pues aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.